Este es un documental sobre la genética enfocada en las mutaciones, así que primero veremos qué es genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son fragmentos de ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, los cuales son una molécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y constituye una parte esencial de los cromosomas, y estos almacenan información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo. Estos son los que determinan el color de ojos, el tipo y color de cabello, el color de piel, la estatura, entre muchas otras cosas. Cada individuo tiene para cada carácter dos genes, uno que ha heredado de su padre y otro de su madre. Hay genes que son dominantes e imponen siempre la información que contienen. Otros, en cambio, son recesivos, y en este caso solo se expresan en ausencia de los genes dominantes. En otras ocasiones, la expresión o no depende del sexo del individuo. En este caso se habla de genes ligados al sexo. Ahora que sabemos qué es un gen, podemos decir qué es una mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos, o infección por virus. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y el esperma y pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en las células del cuerpo y no se pasan a los hijos. Dependiendo de las consecuencias que tenga para el organismo y su descendencia, podemos hablar de mutaciones morfológicas. Son aquellas que tienen que ver con la forma o la apariencia de su cuerpo, una vez culminadas las etapas de desarrollo, coloración, forma, estructura, etc. Pueden producir mutaciones convenientes como el de una polilla de color más acorde al entorno y por ende más propicia a camuflarse y sobrevivir, o bien pueden producir malformaciones o enfermedades. Mutaciones letales y deleterias. En este grupo se encuentran las mutaciones que interrumpen procesos claves en el mantenimiento del organismo y que por ende pueden ocasionarle la muerte o una discapacidad significativa para crecer y reproducirse.
Mutaciones condicionales. Se llaman así a las que condicionan el desempeño del individuo en su comunidad biológica, pudiendo ocasionar condiciones permisivas o condiciones restrictivas. Mutaciones bioquímicas o nutritivas. Aquellas que afectan a la producción de un determinado compuesto bioquímico necesario para cumplir con funciones específicas, como enzimas, metabolitos u otros elementos necesarios, sobre todo para la nutrición celular. Este tipo de organismos requieren de la añadidura de dicha enzima o compuesto para poder realizar la función normalmente. Mutaciones por pérdida de función. Se trata de mutaciones que impiden el funcionamiento correcto de un gen, ocasionando que el organismo que la presenta pierda alguna función específica. Es el caso de la depresión unipolar en humanos, causada por una mutación del gen HTPH2 que ocasiona una pérdida de la absorción del 80% de la serotonina. Mutaciones por ganancia de función. Son mutaciones poco frecuentes en las que un cambio en el ADN añade funciones al gen modificado y por ende al organismo que lo presenta. Así es como opera la resistencia a los antibióticos de algunas bacterias infecciosas y es el caso típico de la evolución. A continuación, veremos los diferentes tipos de mutaciones. Mutaciones tradicionales versus mutaciones dirigidas. Las mutaciones identificadas hasta el momento en los roedores de laboratorio pueden ser de dos tipos. 1. Aquellas que aparecieron espontáneamente o después de un tratamiento mutagénico, son alrededor de 1500 en el ratón, 200 en la rata y no más de unas decenas en el hámster, el ciervo y el cobayo en conjunto. En la mayoría de los casos, estas mutaciones se traducen en un fenotipo patológico. A este tipo de mutaciones se les conoce como mutaciones tradicionales. 2. Aquellas que resultan de la manipulación in vitro del genoma de células embrionarias totipotentes por recombinación homóloga. A estas mutaciones se las denomina mutaciones dirigidas. Mutaciones puntuales y cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas eran aquellas detectables con la ayuda del microscopio óptico. Las mutaciones puntuales o génicas correspondían a una alteración que no era detectable por los medios habituales de observación de cromosomas. Esta subdivisión de las mutaciones se remonta a la época en la cual el microscopio óptico era el único medio disponible para visualizar algún cambio a nivel del material hereditario. Por lo tanto, las mutaciones indetectables por este simple análisis cromosómico fueron designadas con el término general de mutaciones puntuales, en oposición a las visibles como rearreglos cromosómicos. La noción de mutación puntual fue evolucionando con el tiempo y actualmente sabemos que comprende un ensamble de varios eventos diferentes a nivel del ADN. En algunos casos se trata de cambios muy simples, como el reemplazo de un nucleótido por otro, sustituciones, mientras que otras veces hay un corrimiento completo del marco de lectura sobre uno o varios exones, como consecuencia de deleciones o de intercambios de segmentos de ADN. Sustituciones. La sustitución de un nucleótido por otro puede ser diferenciada en dos clases de eventos. La transición es el reemplazo de una base pirimídica por otra base pirimídica, o de una púrica por otra púrica. En cambio, la transversión es el reemplazo de una base pirimídica por una base púrica o viceversa.
Si la citosina es reemplazada por uracilo, el triplete deviene en UGU. Esta transición no tiene ningún efecto sobre el producto del gen, porque UGU, tanto como UGC, codifican para el aminoácido cisteína. Este tipo de mutación es llamada silenciosa. En otro caso de transversión, si la citosina es reemplazada por adenina, se forma un codón UGA, que es una de las señales de detención de la traducción. Por lo tanto, la cadena polipeptídica va a interrumpirse en forma prematura, generando una proteína trunca sin función biológica. Estas sustituciones se llaman mutaciones sin sentido. Deleciones e inserciones. El genoma de los mamíferos contiene miles de copias de distintos tipos de secuencias de ADN, llamadas retroposones. Estas secuencias son también una fuente de nuevas mutaciones por inserción. La inserción no es la única forma en la que los retroposones pueden causar mutaciones. Al encontrarse dispersos en miles de copias homólogas a lo largo del genoma, estas secuencias pueden favorecer fenómenos de recombinación con deleción de segmentos de ADN. Los retrovirus, en particular el de la leucemia murina de Moloney, son capaces de provocar mutaciones intercalándose en un gen bajo la forma de un provirus. Las mutaciones espontáneas. Se considera la mutación como espontánea porque el evento que la originó es desconocido. A continuación veremos los agentes mutágenos. Es una sustancia o mezcla que aumenta la frecuencia de mutación en las poblaciones celulares, en los organismos o en ambos. Hace muchos años que los investigadores tratan de identificar agentes o sustancias capaces de aumentar la frecuencia de las mutaciones espontáneas. Además de las radiaciones y los agentes químicos, debemos tener en cuenta aquellos virus capaces de generar mutagénesis por inserción. Las radiaciones. Todas las radiaciones pueden ser agentes mutagénicos a condición de que tengan energía suficiente para entrar en contacto con el ADN. Los rayos cósmicos que llegan del espacio, formados por una mezcla de protones y de fotones de muy alta energía, son responsables de muchas mutaciones de las que denominamos espontáneas. Tanto la luz ultravioleta como las radiaciones ionizantes se han utilizado en estudios de mutagénesis en bacterias, aunque los mecanismos de mutagénesis son bastante diferentes para cada tipo de radiación. El mecanismo más importante de la acción de la luz UV es la formación de dímeros entre pirimidinas adyacentes, lo que incrementa enormemente la probabilidad de que, durante la replicación, la polimerasa de ADN inserte un nucleótido incorrecto. Por otro lado, si bien todas las células sexuales son sensibles a las radiaciones, las células en estado haploide carecen de los mecanismos de reparación de lesiones y de contraselección que poseen las células diploides. Sin embargo, las mutaciones provocadas sobre las espermatogonias serán permanentes, ya que se trata de las células germinales de la espermatogénesis y darán origen a muchos gametos mutantes. Las radiaciones pueden producir mutaciones puntuales y rearreglos cromosómicos tanto en las espermatogonias como en las espermatozoides. En los espermatogonias, los rearreglos cromosómicos suelen ser fuertemente contraseleccionados, por lo que solo las mutaciones puntuales pasan a la descendencia. Los agentes químicos. Hoy en día se conocen varios productos químicos que son mutagénicos, clasificándose según su modo de acción en análogos de bases. Debido a su similitud estructural, los análogos de bases se incorporan en el ADN,
en lugar de las bases correspondientes. Cuando uno de estos análogos de bases se incorpora en el ADN, la replicación puede ocurrir normalmente, aunque ocasionalmente ocurren errores de lectura que resultan en la incorporación de bases erróneas. Un claro ejemplo es la 6-aminopurina. 2. Agentes intercalantes. Son moléculas planas que se insertan entre dos pares de bases del ADN, separándolas entre sí. Durante la replicación, esta conformación anormal puede conducir a microinserciones o microdelecciones, originando mutaciones por corrimiento de lectura. Dentro de los agentes intercalantes encontramos el naranja de acridina, el bromuro de etidio y la profablina. 3. Agentes que reaccionan con el ADN. Existe una serie de agentes químicos que reaccionan directamente con el ADN que no se está replicando, ocasionando cambios químicos en las bases al momento de la replicación. Entre ellos encontramos al ácido nitroso, la hidroxilamina y los agentes alquilantes. Mutagénesis por inserción. En la década de 1980 se desarrolló un tipo de mutagénesis alternativa, denominada mutagénesis por inserción. Se pueden inducir mutaciones en los roedores de laboratorio utilizando radiaciones o ciertos productos químicos genotóxicos. De hecho, una gran mayoría de las mutaciones que se conocen actualmente en el ratón proviene de este tipo de experiencias. Una de las desventajas de las mutaciones por inserción es que, a diferencia de las inducidas por recombinación homóloga, se producen al azar y por lo tanto pueden ocurrir en cualquier locus a lo largo del genoma. Mutagénesis por recombinación homóloga. Los genetistas han soñado por muchos años con poder provocar una mutación particular en un gen considerado, a priori, de interés científico. Este sueño comenzó a ser realidad cuando a fines de la década de 1980 los investigadores Kirk Thomas y Mario Capecchi imaginaron la posibilidad de reemplazar in situ una secuencia de ADN normal por la secuencia homóloga, modificada por el investigador in vitro. Esto último provocando la recombinación de un segmento de ADN normal con un segmento transfectado en células embrionarias totipotentes. Primero hay que disponer de la secuencia del gen que queremos modificar, indispensable para comenzar el proyecto. Luego se produce in vitro la mutación dentro de la secuencia codificante del gen, exones, intercalando un pequeño gen que servirá además como marcador de selección para distinguir las células que han incorporado la copia rearreglada. Una vez seleccionadas, las células mutadas in vitro son inyectadas en blastocitos de ratón para obtener ratones quimera, de los cuales obtendremos los ratones mutantes. Estas técnicas permiten crear ratones con rearreglos cromosómicos como deleciones, duplicaciones e inversiones. Mutagénesis por trampa de genes. Más allá del éxito de la mutagénesis dirigida por recombinación homóloga, los investigadores siguen teniendo interés en realizar mutagénesis al azar, debido a que las mutaciones molecularmente definidas presentan algunas desventajas, como ser la falta de identidad entre las lesiones moleculares generadas en el laboratorio y las halladas en los trastornos genéticos humanos. Una alternativa interesante es la trampa de genes, ya que esta metodología se encuentra a mitad de camino entre la mutagénesis dirigida y la mutagénesis completamente al azar. Los vectores trampa, en sus tres versiones, son introducidos en el genoma de las células ES y, usurpando el aparato de transcripción de los genes, se insertan en las adyacencias de las secuencias codificantes, generando alelos nulos.
Por medio de este método de inserción, se están creando miles de clones de células ES mutantes. No olviden suscribirse y darle like. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima.